Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles nuevamente. Bienvenidos a nuestro segundo video de nuestra materia de principios de gestión financiera. Vamos a ver todo lo inherente a nuestra semana número 2. Para ello les tengo preparada una pequeña presentación que me sirve de guía. Si me permiten un segundito mientras la comparto. Ok, bueno. La agenda que vamos a seguir en esta ocasión es la siguiente. Primeramente les voy a platicar de la guía de aprendizaje. Después tocaremos muy rápidamente la rúbrica de la fase 2, que es la misma de la fase uno. Y después le vamos a dedicar un ratito a los temas de esta semana, que tiene que ver con operaciones de régimen compuesto, que es la parte que nos faltaba de la unidad número uno. Y vamos a evaluar, a comentar más bien la unidad número 2. Eh, Comencemos entonces. Bueno, los temas que se van a ver esta semana son los siguientes. Como les acabo de citar, es lo que nos hacía falta en la unidad uno, son los puntos que faltaban, que son operaciones en el régimen compuesto, capitalización compuesta, cálculo del capital inicial, cálculo de los intereses totales, cálculo del tipo de interés, que va muy de la mano a todo lo que ya vimos en la primera semana. Y en donde tenemos un pequeño cambio, o sea, la primera parte de nuestro curso se enfocó a cálculos de matemáticas financieras inherentes a interés simple, a interés compuesto, enfocándolos un poquitito desde el punto de vista qué pasa si tengo un dinero y lo invierto en interés simple, si lo invierto en interés compuesto, qué pasa si pido prestado en interés simple, interés compuesto, entender dónde gano más, dónde pago más, qué me puede llegar a convenir en un momento determinado. De eso se trata la unidad uno. Y la unidad 2 está enfocada a que entendamos que cuando ponemos un negocio, tenemos que estar muy atentos y a entender cuáles son los costos, los gastos, cuáles son directos, indirectos, cuáles son fijos, cuáles son variables, para que en función de un adecuado análisis hagamos nuestro pequeño flujo, nuestro pequeño estado financiero y podamos tomar decisiones lo más acertado posible. Por lo tanto, vamos, los temas a tratar es el análisis de costos y gastos, los costos directos, indirectos, los gastos fijos, variables, personales y empresariales. Los objetivos específicos que debemos de alcanzar son los siguientes. Debemos aprender a calcular el capital inicial en operaciones de capitalización compuesta utilizando la fórmula correspondiente, considerando diferentes tasas de interés y periodos. Debemos de aprender a determinar los intereses totales en un periodo definido en operaciones en régimen compuesto, aplicando las fórmulas de interés compuesto. Debemos de calcular la tasa de interés efectivo nominal en operaciones de capitalización compuesta, ajustándose a diferentes escenarios financieros. Clasificar y diferenciar claramente los costos directos, indirectos, gastos fijos y variables y gastos personales y empresariales en un análisis financiero. Y analizar cómo la gestión de costos y gastos pueden influir en la rentabilidad y sostenibilidad de una organización pública o privada. Todo esto se pide que ustedes pues lo aprendan, lo repasen, pero que lo enfoquen en sus necesidades de chamba que tengan. O sea, yo soy arquitecto, yo soy diseñador, yo cierro un negocio con alguien, bueno, tengo que hacer un análisis de qué me va a costar, cuáles son los costos, digamos, de los materiales, cuáles son los costos de todos los manos de obras que necesito utilizar, cuáles son los costos inherentes a uso de agua, de luz, de teléfono, gasolinas, qué sé yo, todo lo relacionado para poder presupuestarlos, para poder saber cuál es el precio que tengo que poner y cuál es el margen que deseo ganar, ¿sí? Y
Obviamente, pues para todo ello hay que comprender los puntos y de manera ordenada clasificarlos y de esta forma tener elementos con los cuales tomar la mejor decisión en un momento determinado. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta segunda semana? Como ustedes recordarán, nuestra manera de evaluar este curso es a través de dos fases y la integración de su proyecto final. Cada fase está enfocada a que, de acuerdo a los temas tratados en la semana, ustedes los trasladen a sus necesidades personales, ¿sí? Pero tienen que hacer un trabajo con cierta metodología al cual le tienen que dar un orden y darle una calidad profesional correspondiente. Por lo tanto, la estructura de esta fase 2, primeramente el objetivo es, deben de continuar con su proyecto y ahora realizar ejercicios prácticos inherentes a las operaciones de régimen compuesto y a los costos y gastos asociados al proceso productivo. Porque ya en la primera fase hablamos de las operaciones en el régimen simple. Todo tiene que ir enlazado, que su trabajo se entienda que estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Porque, como dije hace ratito, al final es el proyecto integrador que habla de todos los contenidos del programa enfocados a su experiencia práctica. Por lo tanto, esta nueva entrega, igual que la anterior, debe tener una portada con el nombre de ustedes, empezando, perdónenme, con el nombre del proyecto y el logo de la universidad. El nombre de ustedes iniciando por apellidos y fecha de entrega, eso es su portada. En una hoja por separado, un índice numerando y señalando las partes que integran su fase 2. En otra página la descripción del caso propuesto. Ah, pues se trata de que yo soy arquitecto y me dedico al diseño de espacios interiores, tengo un despacho así asado y regularmente o recurrentemente tengo necesidad de hacer cálculos enfocados al régimen compuesto por esta razón y por lo tanto, aprovechando el conocimiento, voy a desglosarles cada uno de los puntos de nuestra semana y voy a enfocar cada uno de estos a las necesidades que como arquitecto, como despacho tengo, para poder llegar a algún resultado que me ayude a tomar una mejor decisión. Obviamente hacen su desarrollo y finalmente sus conclusiones enfocadas a lo que aprendieron con o a lo que les deja el hacer esos cálculos para que ustedes a su vez tomen mejores decisiones. Agregarle la bibliografía y anexos que ustedes correspondan. Anexos son cuadros, son eh, cálculos, no sé, gráficos, lo que ustedes consideran que enriquezcan su trabajo. Ahora, no lo dice tajantemente, pero en sus trabajos agréguenle siempre eh, aspectos innovadores enfocados a imágenes, a cuadros sinópticos, a fotos, no sé, a gráficos, a lo que ustedes quieran, que lo hagan más agradable a la vista y más entendible, ¿sí? Y sin olvidar que después de la bibliografía van a poner como último punto de su fase la respuesta a la pregunta detonadora de la semana, que es la siguiente. ¿De qué manera la correcta aplicación de las operaciones en régimen compuesto y la gestión eficiente de costos y gastos pueden optimizar las decisiones financieras y la sostenibilidad económica en las organizaciones públicas o privadas? Y como siempre les digo, seguir la rúbrica al 100%. ¿Qué significa esto? Que antes de subir sus actividades, le echen una comparada y vean si están cumpliendo con la parte de excelencia, buscando con ello obtener una calificación entre 9 y 10. Siguiendo con nuestra agenda, viene la rúbrica. Aquí no me detengo mucho porque es la misma que se utilizó en la fase 1, ¿sí? Entonces, cuiden todos los puntos que aquí se califican
para que al final el trabajo que suban no les falte nada. Ahora sí, enfocándonos en el tema de esta semana, con respecto a nuestra materia de principios de gestión financiera. Lo dividimos en dos partes: operaciones en el régimen compuesto y costos y gastos al proceso productivo. Bueno, a manera de introducción, ¿qué vamos a aprender? Conceptos básicos y cálculos de capitalización compuesta, determinación del capital inicial e intereses totales, clasificación y análisis de costos y gastos en gestión financiera y cómo estos conceptos impactan la rentabilidad de una organización. Aquí hay algunos puntos que valdría la pena subrayar en este preciso momento. Capitalización. Capitalización es cuando sumamos los intereses al capital. De eso se trata. Si yo estoy haciendo una inversión en donde tengo 1,000 pesos y me gano 100, el siguiente periodo voy a invertir 1,100. Esos 100 pesos que se los sumo al capital es capitalización. Si yo tengo un préstamo y debo de pagar 200, pero solamente pago 100, los 100 que me faltan se los tengo que agregar al capital. Por lo tanto, si yo empecé con 1,000 y dejé de pagar 100, ahora el siguiente periodo lo voy a calcular por 1,100. De eso se trata cuando hacemos capitalización. Y luego cuando hablamos de capital inicial, pues obviamente, si yo tengo 1,000 y voy a llegar a 1,200, ¿cuáles son los intereses totales? 1,200 menos 1,000, pues son 200. Y de la misma manera en un préstamo. Clasificación y análisis de costos y gastos. O sea, como dije, cuando vamos a llevar a cabo un proyecto, tenemos principalmente a grandes rubros costos variables y costos fijos. Los costos variables, como su nombre lo dice, van a variar en función a lo que haga. ¿Sí? Si yo voy a hacer una mesa, son costos de materiales inherentes a una mesa, pero si voy a hacer dos, ya los costos son diferentes porque son dos productos. Entonces, esos costos van a variar de acuerdo a la producción y los costos fijos, haga mesas o no haga mesas, tengo que pagar la renta. Ese es un costo fijo que yo tengo que tener también muy claro, ¿sí? Eh, y al final dice, ¿y cómo todos estos costos impactan a la rentabilidad? Un punto que también quisiera subrayar es que rentabilidad debemos de tener muy claro que no es igual a ganancia. Sí, mucha gente lo confunde. O sea, yo puedo ganar 100 pesos y decir que esa es mi rentabilidad. No, eso es, digamos, mi utilidad. Pero ¿cómo saber que esa utilidad sea rentable o no? Tomen nota de esto, lo tengo que comparar siempre contra algo, ¿sí? Principalmente contra los indicadores financieros conocidos, externados en la página del Banco de México. Diría yo dos puntos rápidos: las tasas de interés y la inflación, ¿sí? Porque el resultado de la utilidad que yo tenga lo tengo que expresar en un porcentaje. Si yo vendí 1,000 pesos y gané 100, 100 entre 1,000 me da el 10%. Ese 10%, ¿cómo saber si es rentable o no? Bueno, pues lo comparo cuando menos con los indicadores que les acabo de citar. Si las tasas de interés están en el 8% y la inflación está en el 4%, pues entonces sí puedo decir que ese 10 es rentable porque rebasa el costo del dinero a través de las tasas y rebasa en 2 veces o más la inflación. Si el margen que obtengo es del 3% y las tasas están en el 8% y la inflación en el 4%, puedo decir que tengo ganancias, pero no son rentables. Entonces, tengo que tener muy claro ese concepto. Y obviamente entender cómo aplicar las fórmulas financieras y clasificar correctamente los costos para mejorar decisiones económicas. A través de los materiales que les preparé, creo yo que los llevo de la mano para que sin mayor complicación es solamente entender qué es lo que tengo que calcular, entender la fórmula, sustituir valores, usar la calculadora y llegar a un resultado.
y obviamente entender o interpretar lo que dice ese resultado. Unidad 1B. Operaciones de régimen compuesto. Se refiere a inversiones o préstamos donde los intereses se capitalizan en periodos específicos generando intereses sobre intereses, lo que les había citado. El régimen de interés compuesto. Una operación financiera es concertada en el régimen de interés compuesto si los intereses generados en cada periodo, llamado periodo de capitalización, se desembolsan o se suman al capital inicial en dicho periodo. Cabe observar que en el interés compuesto, perdón, el capital crece exponencialmente. La tasa de interés con la cual se calculan los intereses en este régimen se denomina tasa efectiva y esta solo se puede transformar utilizando operaciones de exponenciación. Capitalización compuesta. ¿Qué es la capitalización compuesta? Es el proceso donde los intereses generados en cada periodo se suman al capital para calcular los intereses futuros. Si se fijan, es un poquito más de lo mismo. Es así como que te estoy subrayando que entiendas perfectamente qué cosa es la capitalización. ¿Cuál es una de tantas formas? Bueno, la más tradicional es A igual a capital inicial por uno más la tasa elevada al número de periodos, ¿sí? Y aquí les pongo un ejemplo. De cálculo del capital inicial. ¿Cuál es el capital inicial si después de 3 años con una tasa del 8% anual, el monto acumulado es de 1,500? ¿Sí? O sea, ¿cuánto tengo que invertir para llegar en 3 años a 1,500 hoy? ¿Sí? Utilizo la fórmula, hago todo el desglose y resulta que son 1,190,74 pesos los que tengo que invertir hoy para que dentro de 3 años al 8% yo llegue a 1,500. Este es un ejemplo como de que cuánto necesitaría yo. Vamos a suponer que quiero poner un negocio que lo costeo y digo, para poner el negocio tengo que tener 1,5 millones, ¿sí? Dentro de 3 años, ¿con cuánto debo de iniciar hoy? Ah, pues tendrías que iniciar con 1,190,000, por poner un ejemplo, ¿sí? Esto nos abre los ojos y para empezar a desarrollar nuestros propios casos. Aquí está un gráfico simplemente de cómo se ve que empiezo con 1,190 y después de 3 años llegaría yo a la meta que sería 1,500. ¿Cómo calculo los intereses totales? ¿Cuántos intereses se generan en 3 años? Fórmula es monto final menos capital inicial. Monto final son los 1,500 menos el capital inicial. Ah, pues por diferencia solamente, una operación aritmética son 309,25. Esto muestra cuánto se gana en intereses en el periodo considerado. Esta fórmula, aunque parece muy obvia, a veces no la comprendemos o no la utilizamos y nos sirve para muchas cosas, no solamente para esto. A veces compras, por ejemplo, unas acciones y las compras a un precio y las vendes en otro. ¿Cuál es la diferencia entre uno con el otro? Pues se le conoce como ganancia de capital. Y bueno, es básicamente el margen que estoy obteniendo. Ya a través de otras fórmulas podemos saber cuál fue la tasa que me produjo la citada inversión en un momento dado. Calcular la tasa de interés efectiva. Tasa de interés efectivo nominal es la tasa que refleja el interés real ganado o pagado considerando diferentes periodos y capitalizaciones. Fórmula del interés efectivo es igual a uno más la tasa nominal entre M, donde M es el número de periodos de capitalización por año, elevada a la M menos 1. Datos del problema. La tasa nominal es del 8% anual. La capitalización es anual. La tasa efectiva nos da 8, ¿sí? Esto va a depender del número de capitalizaciones que puedas llegar a tener. Tú aplicas esta fórmula de acuerdo al contexto que tú tengas y en función de eso vas a descubrir cuál es esa tasa efectiva que se está usando o que utilizaste en el problema que plantees. B. Costos y gastos asociados al proceso productivo. ¿Sí? Eh, para entender esto con mayor profundidad,
debemos de tener muy claro algunas partes de los estados financieros. Eh, una base muy sólida que deberemos de tener o debieran de tener es conocer perfectamente cuáles son los estados financieros básicos. Uno es el balance general, otro es el estado de resultados y otro es el flujo de caja. Si no los conocen a profundidad, les aconsejo que le echen una repasadita a esos temas para que tengan un poquito de mayor fuerza al interpretar los costos y gastos y poderlos expresar en un estado financiero. Bueno, de manera simplificada, puedo decirles lo siguiente: los costos y gastos asociados los veremos de la siguiente forma. Costos directos son los relacionados directamente con la producción, como materiales, mano de obra. Los costos indirectos son costos compartidos, como electricidad, alquiler. Los gastos fijos permanecen constantes, como sueldos y alquiler. Los gastos variables cambian con producción, materiales, energía. Los gastos personales son los gastos del dueño o empleados, como alimentación y transporte, que están incluidos dentro, digamos, la prestación que como empresa otorgues. Y los gastos empresariales pues, tienen que ver con la publicidad o los costos administrativos. La combinación de todos estos costos nos lleva realmente, o si lo queremos ver así, como que al costo total, ¿sí? Y a esto que está aquí, me faltaría agregarles la parte fiscal, ¿sí? Para poder determinar exactamente cuál sería el margen de ganancia que como empresa yo quiero obtener o cuidar cuál es el punto de equilibrio como para no salirme de eso y no empezar a perder. Bueno. Ejemplo de clasificación de costos y gastos. Caso empresa de diseño de interiores. Materiales utilizados en proyectos. Costos directos, salarios del equipo de diseño, costos directos. O sea, aquí lo estamos clasificando. Los materiales son costos directos. Los salarios del equipo de diseño son costos directos. Alquiler de local es un costo indirecto fijo. El pago de freelancer por proyectos específicos es un gasto variable. Publicidad en redes sociales es un gasto empresarial y transporte del personal es un gasto variable. Importancia de la gestión de costos y gastos. ¿Por qué es crucial gestionar costos y gastos? Porque mejora la rentabilidad. Hace ratito les hablaba yo de rentabilidad y les decía que no es simplemente un número, que el número que nos arroje el cálculo de esa rentabilidad siempre lo tendremos que comparar contra otra cosa. ¿Contra qué es lo más fácil de comparar? Contra la inflación y contra las tasas de interés. Como el margen se expresa en un porcentaje, ese porcentaje lo comparo contra esas tasas o con la inflación y pues en función de eso puedo decir si es rentable o no. Un ejemplo, yo tengo un dinero, lo meto al banco y el banco me dice que me va a pagar la fabulosa tasa del 4% anual, ¿sí? Si yo simplemente lo comparo contra el indicador de inflación y el indicador de inflación está en el 4%, quiere decir que ni hace calor ni hace frío, o sea, en pocas palabras, que no va a ganar nada, voy a permanecer con el valor de mi dinero, no obstante que me paguen el 4. Si la tasa de interés que me ofrecen es del 8 y la inflación está en el 4, bueno, entonces significa que estoy por arriba de la inflación, entonces estoy generando rentabilidad. Si la inflación está en el 4 y la tasa que me paguen es del 3, pues quiere decir que la ganancia que tenga no recupera la pérdida de poder adquisitivo, por lo tanto no estoy ganando, al contrario, estoy perdiendo. Entonces, esas son las cosas que nosotros debemos de tener muy claras para tomar las mejores decisiones. Por lo mismo, si tengo una adecuada mezcla de costos y gastos, voy a lograr una buena rentabilidad, voy a mantener la sostenibilidad del negocio, me va a permitir tomar decisiones estratégicas informadas y me va a ayudar a controlar los gastos. Caso de empresa de diseño de interiores, Espacios Creativos. Antecedentes. Espacios Creativos es una pequeña firma dedicada a la planificación y diseño de espacios interiores en una ciudad. La empresa realiza varios proyectos al mes y busca identificar
y clasificar sus costos y gastos para evaluar la rentabilidad y optimizar su presupuesto. Si ustedes se fijan, constantemente se toca el término rentabilidad, ¿sí? Porque estamos en una materia inherente a las finanzas, recordando que finanzas, de acuerdo a un autor que se llama Gitman, es el arte de manejar el dinero. Esto es que sepas qué hacer cuando te falta dinero, como que sepas qué hacer cuando te sobra y siempre buscando la mayor rentabilidad en las operaciones que hagas. Y ya les expliqué qué cosa debemos entender por rentabilidad. Los datos de la empresa para el mes de marzo. De manera resumida, pues bueno, pues ahí los tenemos: materiales, salarios, alquiler, pago de freelance, publicidad y transporte personal. La descripción en qué consiste cada uno, cuál es el costo o gasto mensual y el tipo de clasificación que debemos de respetar. ¿Sí? De igual forma, la clasificación de costos y gastos, pero ahora vistos como directos, indirectos, variables y en su momento fijos. Los cálculos y análisis. Supongamos que la firma desea determinar el costo total de un proyecto específico, por ejemplo, la renovación de un apartamento que genera los siguientes gastos: materiales utilizados 1,200, salarios de equipo 1,000, pago de freelancers 200, transporte personal 50. ¿Cuáles son los costos directos del proyecto? Pues es simplemente la suma de todo esto. Los costos indirectos y gastos fijos no atribuibles a un proyecto, como el alquiler. Yo les decía que cuando hablamos de costos o gastos fijos, no tienen que ver con el proyecto, es algo que tengo que pagar. Yo a lo mejor tengo un despacho en el centro de la ciudad, ahí es donde llegan mis clientes para que yo vaya viendo sus obras, pero yo tenga obras ese mes o no las tenga, yo de cualquier manera tengo que pagar 1,200. Los gastos variables asociados a proyectos, que son los pagos de los freelancers, el transporte. En este ejemplo, 200 más 50 igual a 250. Los gastos de operación sin relacionarlos a un proyecto es la publicidad. El resultado, el costo total directo asociado a la renovación fue de 2,450. Los gastos fijos y administrativos que no cambian con un solo proyecto incluyen el alquiler de la oficina 1,200 y la publicidad mensual 300. Este análisis ayuda a la firma a definir precios, evaluar rentabilidad y tomar decisiones para optimizar costos. Ahora vamos a ver el análisis de la rentabilidad y alguna proyección. Los supuestos. La firma realiza en promedio 4 proyectos similares por mes. El precio de venta por proyecto está basado en cubrir costos y obtener un margen de utilidad. Supongamos que un precio de venta es de 4,500 por proyecto. Los gastos fijos mensuales, alquiler más publicidad, suman 1,500. Cálculos mensuales tradicionales: ingresos mensuales por 4 proyectos, 4,500 por 4, 18,000. Costos variables totales por 4 proyectos. Cada proyecto tiene costos directos de 2,450, por lo tanto, 2,450 por 4 igual a 9,800. Costos fijos mensuales 1,500. Utilidad bruta, ingresos menos costos variables, 18,000 menos 9,800 igual a 8,200. Utilidad neta antes de impuestos, utilidad bruta menos costos fijos igual a 8,200 menos 1,500 igual a 6,700. Indicadores financieros. Margen de utilidad bruto 8,200 entre 18,000 al mes por 100, 45,56. Margen de utilidad neta 6,700 entre 18,000 al mes por 100, 37,22. Aquí, aunque no lo dice el problema, pero les quiero hacer subrayarles la parte de rentabilidad. O sea, la fórmula para obtener la rentabilidad de la empresa es dividir siempre la utilidad neta entre las ventas netas, que es lo que estamos haciendo aquí, y nos da un resultado del 37,22%. En este ejemplo en particular, ese 37,22, si lo comparo con las tasas de interés de hoy, ¿sí? Que andan alrededor entre el 8 y el 9% y la inflación cerca del 4%, podría decir que este proyecto es suficientemente rentable porque está muy por arriba de esos indicadores financieros. Retorno sobre ventas indica qué porcentaje de las ventas queda como ganancia, que es lo que acabo de citar de alguna manera.
¿sí? Proyecciones con aumento de volumen o precios. Supongamos que la firma quiere aumentar su volumen de proyectos a 6 proyectos al mes o bien ajustar el precio a 5,000 por proyecto. Se aumenta a 6 proyectos y mantiene el mismo costo unitario. 5,000 por 6 son 30,000. Costos variables, 14,700. Utilidad bruta, 15,300. Utilidad neta, 13,800. De 6,000 creció a 13,000. Resultado, aumenta significativamente la rentabilidad con más proyectos o mayor precio, ¿sí? Sin embargo, no lo dice aquí, si me permiten, lo hago aquí con la calculadora, solamente para expresarlo. Si yo dividiera 13,800 entre 30,000, me da un margen del 46%, que si nuevamente esa tasa la comparo con los indicadores de tasas y de inflación de hoy, este proyecto sería muy rentable. Conclusiones. La empresa obtiene una buena rentabilidad con la estructura actual. Para mejorar la rentabilidad puede incrementar la eficiencia en costos o ampliar la cartera de proyectos. La clasificación adecuada de costos y gastos permite realizar análisis detallados y tomar decisiones informadas. Análisis de costos y gastos en régimen simple y compuesto. En el régimen simple, los intereses se calculan solo sobre el capital inicial durante todo el periodo, sin capitalizar intereses a lo largo del tiempo. Aplicación en la firma. Si la empresa obtiene un préstamo para financiar un proyecto de inversión, el interés sería calculado media interés simple. Ejemplo, supongo que la firma solicita un préstamo de 10,000 a una tasa de interés simple del 12 anual para inversiones en maquinaria. ¿Cuántos serían los intereses? 1,200. ¿Cuánto tendría que pagar en total? 11,200. La ventaja de este método es la sencillez en el cálculo y menor carga administrativa. Y algo muy importante, no acumula interés en el capital, por lo cual es menos flexible en un análisis de donde haya crecimiento. Régimen compuesto. Los intereses se calculan sobre el capital inicial más los intereses acumulados en intervalos periódicos, capitalizándose en cada periodo. ¿Cuál sería la aplicación en la firma? La firma puede optar por reinvertir las utilidades o aplicar interés compuesto en sus aportaciones o financiamiento. El régimen compuesto es más, se sugiere para cuando tú tengas que hacer una inversión en donde tú estás buscando cada vez tener más y más y más, es como una bola de nieve, pero para hacer un financiamiento pues va a depender de tus flujos o de las capacidades que como empresa tengas, pero si no tienes un control adecuado de ellos puedes generar una deuda muy alta. Ejemplo, la misma inversión de 10,000 al 12 anual, capitalizándose anualmente por un periodo de un año, nos lleva a 11,200. Para 3 años a 14,049. Ventajas: hay un mayor crecimiento del capital. Es útil para decisiones a largo plazo. Todo va a depender de lo que tú como empresa buscas de acuerdo a tus propias capacidades. Si tú tienes, cuando tú vas a hacer una inversión, nunca debes de olvidar tres cosas. Primero, tu liquidez. Tu liquidez se refiere al tiempo que te puedes olvidar de tu capital. Solamente puedes olvidar un mes, pues, un interés simple y punto. Me puedo olvidar un año con capitalizaciones mensuales, pues entonces me olvido de ese capital todo ese año, lo reinvierto y lo reinvierto durante 12 meses y al final voy a obtener pues, una ganancia mucho mayor, digamos, pero va a depender de eso, de tu liquidez, la rentabilidad que busques y el riesgo en donde te quieras poner. ¿Cuál es el impacto en la gestión financiera de la firma? La elección entre el régimen simple y compuesto afecta directamente los costos financieros y por lo tanto la rentabilidad del negocio. Costo financiero. En préstamos de largo plazo, el interés compuesto suele ser más alto y requiere una planificación adecuada, lo que yo les dije. Decisiones. La firma puede usar el conocimiento de estos regímenes para comparar ofertas de financiamiento o planificar inversiones de manera eficiente. Vamos a hacer un análisis comparativo de opciones de financiamiento para un proyecto. Supuestos. Valor del financiamiento 15,000. Plazo 2 años. Tasa de interés 10. Régimen simple y compuesto anual. Opción 1, interés simple. Opción 2, interés compuesto con capitalizaciones anuales. Opción uno,
El resultado son 18,000 pesos, el costo financiero 3,000, siguiendo estos pasos. Opción 2, con el interés compuesto, el costo financiero se incrementa en 150, ¿sí? No es demasiado, pero se incrementa, ¿sí? ¿Cuál es nuestro cuadro comparativo? Total a pagar en interés simple 18, en el compuesto 18,150. Costo financiero 3,000, 3,150. Variación más 150. En este ejemplo no se ve como que muy alto, como que es bueno, por 150 no pasa nada, pero hay que tomar en consideración que el monto pues es pequeño. Imagínate en un monto mucho más grande, ya ese diferencial puede pesarle al flujo que tú como empresa tengas o a la ganancia que estás buscando. Conclusión, la diferencia en costos es pequeña en este periodo, pero en plazos mayores el interés compuesto puede generar diferencias significativas, afectando lo que ya les había dicho, la rentabilidad del proyecto. Análisis del flujo de caja y rentabilidad del proyecto. Supuestos adicionales. La inversión total del proyecto es de 20,000. La firma espera obtener ingresos adicionales de 10,000 anuales durante 3 años. Los costos operativos anuales son de 4,000. El financiamiento se realiza en un periodo de 2 años con pagos al final de cada año. La tasa de descuento para calcular el valor presente neto es del 10%. En el escenario uno, el financiamiento con interés simple, el costo total del financiamiento es 18,000 más capital e intereses. Los flujos de caja esperada se verían de la siguiente manera, ¿sí? Los ingresos que se tienen por año, los costos que se tienen, ¿sí? El desgloso que se da y el margen o ganancia que estarías buscando al final del periodo de los 3 años. En el escenario 2, con interés compuesto, el costo total en interés compuestos de 18,150, ligeramente superior, y los pagos se calculan similarmente, ¿sí? ¿Cuáles son tus costos? ¿Cuál es el pago del financiamiento? ¿Cuál es tu flujo neto? Siguiendo las operaciones aritméticas, y a qué resultado llegas. Para evaluar la viabilidad se calcula el valor presente neto usando una tasa de descuento del 10%. El valor presente neto, para que nos quede claro, aquí estamos jugando con el valor del dinero en función del tiempo, ¿sí? No es lo mismo recibir un flujo el día de hoy que recibirlo dentro de un año, dentro de 2 o dentro de 3. Para ello se utiliza una fórmula en donde le afectas el costo del dinero o la tasa que tú le hayas puesto para ver a cuánto equivale ese flujo hoy. Haz de cuenta que yo te digo que es que dentro de un año vas a ganar 300 pesos, bueno, y vas a tener 1,300. ¿Cuánto equivale 1,300 hoy? Y le aplicamos la fórmula y a lo mejor 1,300 hoy equivale a 1,000 pesos, lo cual te llevaría a que dijeras, bueno, pues no, no me conviene. Para ello, pues tendríamos que hacer un ejercicio con mayor profundidad para que esto nos quede más claro, ¿sí? Aplicando los flujos de caja y descontándolos, el interés simple a valor presente neto aproximado obtiene un valor similar a los flujos considerando los pagos y la inversión inicial. El interés compuesto puede resultar un valor presente neto ligeramente menor por mayores cargas financieras. Las finanzas se utilizan para que tomes decisiones. A veces nos convendrá de una forma, a veces nos convendrá de otra, pero precisamente por ello tú las estás estudiando para que el día de mañana, cuando tengas que tomar una decisión de esta índole, tengas las herramientas suficientes y tomes la mejor decisión. Conclusión, la opción de interés simple resulta en menos costos y mayor rentabilidad en periodos cortos, siendo más favorable para proyectos con flujo de caja estable y a corto plazo. La opción de interés compuesto, aunque más costosa, puede ser preferible en inversiones a largo plazo o cuando se reinvierten utilidades, permitiendo mayor crecimiento del capital. Análisis de sensibilidad y punto de equilibrio para el proyecto de espacios creativos. Análisis de sensibilidad. El objetivo es determinar cómo varían los resultados del proyecto ante cambios en variables clave, específicamente en las tasas de interés, ingresos y costos. Aquí hay una serie de datos a analizar: variable, variación, impacto y obviamente el comentario, ¿sí? Con tasa de interés, con variación, o sea, ¿qué es un análisis de sensibilidad? Que a tu proyecto tú
utilices ciertas variables y las afectes. Digas, ¿qué pasa si sube? ¿Qué pasa si baja? Los costos, la tasa, los plazos. Y en función de eso analizas y ves cuál es tu mejor alternativa. Es como que hicieras diferentes escenarios. Esto que está aquí es un supuesto. La evaluación del punto de equilibrio. El punto de equilibrio indica el nivel mínimo de ingresos necesarios para cubrir todos los costos y pagos de financiamiento. Los supuestos. Inversión inicial 20, costos operativos 4,000, pago anual del financiamiento, interés simple aproximadamente 9,000, ingresos ¿Cuáles son los ingresos necesarios para cubrir costos y evitar pérdidas? Bueno, ingresos de punto de equilibrio es igual a costos operativos más pagos de financiamiento, 4 más 9,000, 13,000. Interpretación: la firma debe generar al menos 13,000 pesos anuales en ingresos adicionales para mantener el equilibrio. Si los ingresos proyectados son inferiores, el proyecto podría no ser viable sin ajustes en costos o financiamiento. Resumen, ¿sí? Aquí, con la sensibilización de variables en tasas, el punto de equilibrio y el rango principal. Aumento en costos con tasas más altas, monitorear tasas y negociar condiciones. 13,000 en ingresos anuales, asegurar una expectativa realista de ingresos, variabilidad de ingresos y aumento de costos, implementar controles de costos y ventas reales. Informe. Al final hay que hacer un informe de lo que estás viendo. Este documento presenta un análisis detallado de la viabilidad financiera del proyecto Espacios Creativos mediante el análisis de sensibilidad y el cálculo del punto de equilibrio. La finalidad es evaluar cómo variaciones en variables clave impactan los resultados del proyecto y determinan el nivel mínimo de ingresos necesario para su sostenibilidad financiera. Dentro de este análisis, pues tienes que ver los impactos que hay en tasas de interés y explicarlos. Tienes que ver la variación en ingresos y también explicarlas, el incremento en costos operativos, la modificación en plazos de financiamiento, analizar el punto de equilibrio, ¿sí? Hacer los cálculos correspondientes de cada uno de los variables que estás moviendo, encontrar los ingresos necesarios para poderlos subsanar y hacer las recomendaciones finales, como negociar tasas, incrementar ingresos, controlar y reducir costos o monitorear periódicamente el análisis de sensibilidad. A manera de conclusión, el análisis muestra que bajo las condiciones actuales, el proyecto Espacios Creativos requiere generar un ingreso mínimo de aproximadamente 8,333 anuales para ser financieramente viable, considerando un financiamiento de interés simple al 10% en 3 años. Variaciones en tasas de interés, ingresos y costos pueden afectar notablemente su rentabilidad, por lo que es recomendable ajustar variables y estrategias para optimizar resultados y reducir riesgos. Conclusiones generales: los cálculos de interés compuesto permiten planificar mejor la inversión y financiamientos. La correcta clasificación de costos y gastos es clave para el análisis financiero. La gestión eficiente de estos elementos impacta directamente en la rentabilidad del negocio. Aplicar estos conceptos en el diseño de espacios interiores optimiza los recursos y aumenta la sostenibilidad. La frase de esta semana: el riesgo viene de no saber lo que estás haciendo. Con esto dejo de compartir, termino mi presentación. Me apena que sea la parte final muy rápida, pero el tiempo es corto para este video. Les pido por favor que estudien todos los materiales, que repasen este video, que le pongan pausa en donde ustedes tengan duda, que escuchen el audio, que le echen muchas ganas y que vayan entrelazando su fase uno con su fase 2, recordándoles que el último trabajo a entregar es el proyecto integrador, donde incluye fase uno, fase 2 y lo correspondiente a la última semana con los materiales de esa semana, haciendo un trabajo integral. Yo quedo a sus órdenes y les agradezco mucho que me estén viendo y escuchando. Hasta la siguiente semana. Muchas gracias.